Yo me siento demasiado feliz por estar aquí. Esta serie, Amamos Nuestra Ciudad, me llena mucho de gozo, me llena de alegría, ¿verdad? Porque cuando vemos que no solamente son palabras, sino que son acciones que cada uno de nosotros podemos hacer, eso como que fortalece más, ¿verdad? Las palabras. Así que yo quiero predicar en esta mañana un tema que se llama Los cristianos en el lugar de trabajo. Amén. Porque de una manera que podemos bendecir la ciudad es viviendo correctamente en el lugar de trabajo, amén. En cada lugar. ¿Cuántos trabajan, hermanos? ¿Cuántos tienen un trabajo? La verdad es que todos tenemos un trabajo, ¿verdad? Todos tenemos un trabajo. Y donde quiera que estemos, ¿verdad? Que trabajemos en nuestra ciudad, ahí tiene que ser bendecido ese lugar por causa tuya y por causa mía, amén. Así que es muy importante y yo quiero que oremos en esta mañana y que le pidamos a Dios que hable a nuestras vidas con su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Bendita es tu palabra, Señor. Háblanos al corazón ahora. Danos entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y danos un corazón dispuesto para que no solamente el oído oiga, sino que el corazón reciba la palabra, Señor, y se haga un eco en nuestros corazones, se haga un hecho viviente en cada uno de nosotros, oh Dios. Háblanos, Padre, ayúdanos a ser como iglesia, personas que bendicen la ciudad, Padre Santo, pragmáticamente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos amados, eh, los cristianos en el lugar de trabajo. ¿Por qué trabajas? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué trabajas? Pues a lo mejor decimos, pues no hay de otra, tenemos que trabajar, ¿verdad? Sino de que comemos. Y la Biblia lo dice, que el que no trabaje, que no coma. Entonces, trabajamos porque tenemos que comer, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia del trabajo? ¿Te has preguntado cuál es la importancia? ¿Tienes algún objetivo? ¿Tienes algún plan, algún propósito al trabajar? ¿O solamente es porque pues tenemos que comer la chuleta, verdad? Y si no, ¿cómo la conseguimos? ¿Ok? Bueno, pero estas son como respuestas muy, se puede decir, muy tradicionales, ¿verdad? Pero el poder contestar estas dos preguntas, ¿por qué trabajas y cuál es la importancia de tu trabajo? Esas preguntas se responden cuando tú tienes, eso depende de la historia que tú tienes o conoces acerca del trabajo, amén. ¿Cuál ha sido tu historia? La historia la traemos de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, ¿verdad? ¿Por qué trabajaban tus padres, tus abuelos? ¿Qué conocimiento, ¿verdad? Te heredaron acerca del trabajo. Porque solamente así podemos contestar estas preguntas. Y yo estoy segura que cada uno tiene una respuesta tal vez diferente, ¿no? Bueno, yo trabajo porque para mi abuelito el trabajo hay una palabra que se me va, el trabajo era santo, era algo necesario, era algo de Dios, ¿no? Y por eso trabajo, pero puede haber muchas respuestas a esto, ¿sí? Pero todo depende de la historia, del contexto que tú traigas del trabajo, es lo que como tú piensas ahora y por lo cual trabajas. Y yo te quiero dar como tres referencias, son solamente referencias, cada uno puede tomar, ¿verdad? ¿Cómo? O considerarse a sí mismo. Pero al menos a mí me ayudaron estas tres eh, explicaciones que voy a dar ahorita, ¿no? Eh, Mira, para la persona que busca tener éxito, ¿verdad? Si la historia para ti de trabajo es tener éxito, pues trabajarás para ser una persona de renombre, ¿no? Una persona que sea conocido en tu familia o en la ciudad, en tu calle, ¿no? Pues el fulano es, mi respeto, no es de altura. El señor García, el señor Ortiz, no, olvídate, ese señor tiene lana en alta, ¿no? Ese señor es exitoso. Porque en nuestro contexto, el mayor contexto de la riqueza es el éxito, ¿no? Entonces, esa puede ser un pensamiento. Otro pensamiento es que si tu historia ha sido la acumulación, ¿verdad? Entonces, el trabajo para ti es un medio para vivir cómodo y para darte privilegios, para tener privilegios, ¿verdad? Si el contexto para ti es de acumular dinero.
acumular bienes, acumular una casa, otra casa, otra casa, otro terreno, un auto, dos autos, o una cuenta bancaria o varias cuentas bancarias. Entonces para ti el dinero, perdón, el trabajo es eso, es comodidad y tener privilegios. Pero si tu historia del trabajo para ti es el progreso de una sociedad donde las familias prosperan, donde el reino de Dios prospera, amén, donde tu familia, donde tu casa, tu vida prospera, entonces para ti el trabajo es un medio de salvación, ¿verdad? Para el bienestar de tus semejantes. Y cada uno puede decir, ok, para mí el trabajo es esto. Yo trabajo para esto, ¿sí? Yo podría decirte mi contexto de familia que yo traigo, pero no se trata, la historia del trabajo que yo te quiero comentar en esta mañana, no se trata ni de mi historia, ni de tu historia, porque si nos podríamos poner a contarlas. Yo solamente le decía en la mañana a la iglesia que a los 14 años, si no mal estoy, o 15 años, yo tuve mi primer trabajo en una farmacia, que solicitaban ahí una empleada de mostrador y pues me aceptaron y yo trabajaba ahí los sábados. Ese fue mi primer trabajo y ya de ahí pues otras cosas más, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata, en esta mañana la historia del trabajo no se trata ni de tu historia ni de la mía, se trata de la historia de Dios acerca del trabajo, amén. Así que en esta mañana, ¿qué historia cuenta tu trabajo? ¿Quién está en el centro de nuestro trabajo? ¿Es tu historia de trabajo una historia asertiva, honesta? Amén. Que conlleva al bienestar tuyo, de tu familia, al bienestar del reino de Dios, al bienestar de la ciudad. Amén. Yo creo que ya todos nos contestamos esa pregunta. Y este mensaje, bueno, ya lo dije, no comienza con mi historia ni con la tuya, comienza con la historia de Dios acerca del trabajo y eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana, amén. ¿Cómo surgió para mí este tema tan hermoso? Y créame que me siento muy feliz de hacerlo, de hablar en esta mañana de esto. Hace como 2 meses yo estaba leyendo la Biblia en un tiempo ahí con Dios y estaba leyendo el libro del profeta Daniel. Y todos sabemos que el profeta Daniel era un hombre, era como un intercesor, un profeta, un hombre de guerra, un hombre poderoso en Dios, ¿no? Y yo siempre admiro mucho esa vida del profeta Daniel. Pero cuando leo la parte en la que Daniel es un cautivo en Babilonia y que está sirviendo a un rey, tiene una autoridad, tiene un jefe, él y sus amigos, y tuvo muchas oportunidades de hacer cosas deshonestas, de hacer cosas no sanas, ¿verdad? En su contexto de vida cristiana, de vida con Dios, y no lo hizo por una sola razón. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esa palabra resaltó en mí como cuando Dios te habla de un texto que lo has leído muchas veces, pero que hay un momento en que como que se encarna en tu espíritu y tú dices, wow, esto está tremendo. Yo pensé, si todos los cristianos trabajáramos así como Daniel, haciéndonos propuestas del corazón, ¿verdad? Que tienen que ver no con mi reputación, sino con la reputación de Dios a través de mi vida, entonces podríamos cambiar la historia. Podríamos ser mejores personas bendiciendo la ciudad y ahí surgió este texto, ahí surgió este deseo de decir, yo quiero predicar, yo quiero hablar de la importancia del trabajo, de la vida de los cristianos en el lugar de trabajo y por eso estoy aquí en esta mañana predicando este tema, ¿eh? Que no es un solo tema, van a ser varios y en su debido tiempo iré avanzando. Ok, entonces voy a continuar en esta mañana y ¿qué historia cuenta tu trabajo? Amén. Este mensaje, la historia de Dios del trabajo es una historia que tiene una crisis, hermanos, trágica. Por eso es que si todos sabemos que decimos ¿cuál es esa crisis trágica? Que todos sudamos por trabajar, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién nos suda para trabajar? Todos nos cuesta trabajar. Eso es una crisis trágica. Quisiéramos que no nos cansáramos, que no nos fatigáramos, pero lo cierto es que nos cansamos y fatigamos del trabajo, ¿sí? Tiene una crisis trágica, pero también tiene
algo glorioso, ¿verdad? Cuando Dios rescata esta humanidad, ¿verdad? Porque este contexto de trabajo lo estoy viendo desde el contexto de la creación, ¿verdad? De cuando Dios creó a la humanidad. Más adelante veremos sobre el contexto de la caída, que hablaremos por qué nos tiene que doler trabajar, nos tiene que doler dar a luz a los hijos, pero ese es otro tema, no es el de hoy. Entonces, ¿por qué, verdad? Esa trágica y glorioso rescate, ¿verdad? De parte de Dios en esta área de la vida del ser humano. Pero cómo Dios rescata todo esto que parece trágico, que parece difícil, tan difícil, hermanos. Hay cuatro aspectos, ¿verdad? Primero es la creación. Vamos a entender el trabajo desde la creación, cuál fue el propósito de Dios. Después va a venir la caída, por qué el trabajo empezó a ser así tedioso. Después viene un tiempo de la redención y después de la restauración. Y esta historia del trabajo es la clave para que entendamos nuestro propio trabajo, ¿verdad? ¿Por qué trabajamos? Y lo más importante, y que a mí me llegó muchísimo a mi corazón, fue: podemos también entender la historia de nuestras vidas. Amén. La historia de cómo trabajamos, hermanos, no afecta, influye mucho en la historia de nuestra vida. Amén. La Biblia dice que Dios, cuando terminó la obra que hizo, amén, de crear al mundo y todo, la Biblia dice que Dios descansó de su obra. Amén. Otra versión, yo estaba documentándome para estar hoy aquí, dice, otra versión dice, disfrutó su obra que había hecho. Qué padre que todos nosotros disfrutáramos del trabajo que hacemos en la semana, ¿verdad? O en la quincena o en el mes. Sería hermoso. Muy bien, hoy veremos la historia de Dios del trabajo desde la creación, ¿sí? Es fundamental entender la historia del trabajo en este contexto desde el punto de vista de Dios. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Eso dice Génesis 1:1. Y el segundo texto que tengo es Génesis 2:2. Y la Biblia dice: y acabó Dios en el séptimo día de la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Y ese reposó es descansó, disfrutó, estuvo satisfecho con la obra que había hecho. Amén. Eso me encanta. Yo quisiera practicar lo que bueno, les quiero decir que este fin de semana disfruté mucho mi fin de semana, cosa que no me da el tiempo. Esta semana no sé cómo me dio el tiempo, pero ayer sábado me senté un par de horas a leer en mi sala. Gloria a Dios, lo voy logrando, voy avanzando en tener un día de reposo, un día de descanso. Que yo le ponga pausa a los trastes, a la comida, a todo. Y ayer me pude sentar un buen rato a leer. Y hasta yo misma me asombré y lo disfruté. Amén. Entonces, ojalá Dios, que todos vayamos creciendo, ¿verdad? En decir, tengo un día de descanso para disfrutarlo también. Ok, al igual que el resto de la creación, nosotros somos producto de la obra de Dios. Amén. Tú y yo somos producto de la obra de Dios después de todo lo que Dios hizo, pero de manera muy única. Somos nosotros creados a imagen de Dios. Amén. Y eso, la Biblia dice que la creación, la corona de la creación de Dios es el ser humano. Somos nosotros. Amén. Y más allá de lo que pueda significar o implicar esto que fuimos creados, ¿verdad? A su imagen, significa también que somos representantes de Dios en el mundo. Amén. Así que imagínense, tú y yo somos los representantes de Dios en el mundo. Amén. Estamos aquí para representar la imagen de Dios. Nadie ha visto a Dios, hermanos. Nadie ha visto a Dios. No sé si te ha tocado platicar con personas que tú quieres hablarles de Dios y te preguntan: ¿y tú has visto a Dios? ¿Verdad? Y la respuesta siempre va a ser: no, yo no he visto a Dios. Yo tampoco lo he visto, pero yo sí lo he sentido. Yo sé que está conmigo porque yo lo siento. Amén. Yo he tenido experiencia personal con Él y eso para mí es bastante evidencia para decir que Dios es real. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, tú y yo somos esa corona de la creación, esos representantes de Dios en el mundo. Amén. La Biblia dice que en Génesis 1:28 que luego que Dios los bendijo, ¿verdad? Dios los bendijo con las siguientes palabras. Está hablando de Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vemos, hermanos, que si Dios es un trabajador, porque la Biblia dice en Génesis 1:1 que Dios creó todo en el principio y que terminó su obra al día 7. Hermanos, Dios es un trabajador. Amén. Y como Él es un trabajador, nos asignó también a nosotros un trabajo, porque Él quiere que tú y yo seamos a su imagen. Vivimos en la tierra para ser la imagen de Dios. Entonces Él nos asigna un trabajo ¿verdad? Donde nosotros podamos reflejar la naturaleza de Dios. Dios es rey sobre toda la creación y nos dice a los seres humanos que gobernemos el mundo como sus representantes, como los portadores de su imagen. Amén. Así que Dios es rey y nos da autoridad a nosotros para que gobernemos al mundo. Y eso no es cosa fácil, ni es cosa como vaga, que debemos tomar vagamente, como que no tiene peso, como que no interesa. Dios nos llama a ser sus representantes y la forma en que nos tenemos que hacer es gobernando este mundo, amén, tomando autoridad sobre este mundo, siendo nosotros portadores de la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios plantó un huerto, ¿verdad? Tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí está la asignación que Dios nos da. Dios creó un lugar perfectamente adaptado para la prosperidad humana. Amén. Ese lugar llamado Edén. Otra versión, me gustaron mucho estudiar las versiones esta semana. Otra versión dice una finca que Dios le dio a Adán y Eva, una finca ahí suplida de todo lo que ellos podían necesitar para vivir. Y esa finca, ese Edén, estaba perfectamente adaptado para la prosperidad humana. Wow. O sea, Adán y Eva no necesitaban otra cosa más. Todo lo tenían en el huerto. Bueno, el punto de la serpiente y todo eso es tema de la caída. No lo vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, ese lugar estaba perfectamente adaptado para la prosperidad. Y Dios ahí puso a Adán y a Eva para que labrara el huerto, amén, para que lo cuidara y para que lo protegiera, amén. Eso de labrar es hacerlo florecer, amén. Que el huerto fuera siendo más espléndido, fuera creciendo, ¿verdad? Para eso puso Dios a Adán y a Eva en el huerto, para que lo hicieran florecer, para que lo hicieran producir y para que lo guardaran de todo lo que pudiera arruinar o dañar el huerto. Ahorita lo vamos a aplicar, hermanos. El trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén es el modelo para todo trabajo del ser humano. Amén. El Edén es el lugar que Dios diseñó para la prosperidad, amén, o el huerto, como tú le quieras llamar. Tú le puedes llamar a este mundo el huerto, el Edén, la finca, no sé, pero tú también le puedes llamar mi hogar. Mi hogar es mi huerto, mi hogar es mi lugar de trabajo, mi hogar, mi familia es el lugar donde Dios me plantó para cuidar de ella, para hacerla florecer, para hacerla prosperar, amén. Y ahí está la asignación que Dios nos ha dado. Entonces, este modelo de Dios, ¿verdad? Que le da a Adán y a Eva, ese es el modelo para toda la humanidad. Entonces, en el lugar de trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva, era el lugar diseñado para la prosperidad humana. Era el lugar diseñado para que ellos prosperaran. Amén. Era el lugar diseñado por Dios para encontrarse con Dios. Amén. Todo esto tiene que ver del trabajo. El lugar de trabajo es un diseño de Dios. El trabajo, perdón, es un diseño de Dios para la prosperidad. Es el diseño de Dios para conectarnos con Dios también a través del trabajo. Es el diseño de Dios para el hogar, ¿verdad? Para que el hogar luzca como un lugar donde vivimos en familia, ¿verdad? Donde vivimos viviendo en familia, criando a nuestros hijos. Ese es el lugar que Dios creó para que Dios nos condicionó para vivir y para trabajar. Amén. Entonces, todo esto implica el trabajo. Tú tienes una asignación como persona en tu familia.
Si eres papá, si eres mamá, si eres un hijo, el estatus que tengas dentro de la familia, tú tienes una asignación que cumplir ahí. Y esa asignación tiene que representar a Dios, porque por eso nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. El lugar donde trabajamos, ¿verdad? Sea una fábrica, sea el tianguis, sea un taxi porque eres Uber, sea una estética porque te gusta el estilismo y todo eso, sea un albañil porque le das a la albañería, donde quiera que estemos, seas un profesor, un ingeniero, un licenciado, donde quiera que estés. Donde quiera que Dios, ¿verdad? Te ha puesto, te ha asignado un trabajo, Dios te capacitó para eso. Ahí es el lugar donde Dios quiere bendecirte. A mí Dios me llamó a ser pastora y este es el lugar donde Dios quiere bendecirme. Y créeme que estoy trabajando en esto mucho. Mucho, porque el lugar que Dios nos asigna, Dios nos capacita, Dios nos equipa para que seamos prósperos, amén. Y en esa prosperidad tenemos que entender, ¿verdad? Que el propósito de Dios, el trabajo, amén, es suplirnos, es que nos conectemos con Él y es que en nuestro hogar vivamos criando a nuestros hijos a la manera de Dios. Vaya que tenemos trabajo, ¿verdad, familias? ¿Te suena a trabajo? ¿Cómo habías visto tu trabajo? Como que yo he escucho, a veces yo escucho, nada más ni nombres voy a decir, ¿ok? No voy a decir nombres, pero yo a veces escucho, no, es que mi marido llega del trabajo y luego agarra el control de la televisión y a ver televisión y yo todavía tengo que hacer esto, las mamilas y lo otro y la comida y la cena y no, y como que todo se vuelve un caos, ¿no? Todo se vuelve un caos, ¿verdad? Que las cosas están un poco distorsionadas, ¿verdad? A veces dice el hombre, no, pues es que mi trabajo es en la calle, traer dinero y de los demás encárgate tú, ¿verdad? Como dice la canción, ¿cómo es que dice aquella canción de dame 20 centavos y guárdame el cambio? ¿Cómo es la canción que dice? Oye, es Bartola, ¿verdad? Aquí te dejo, ¿cómo es? Aquí te dejo 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿y qué más? Y me guardas el cambio. ¿Ok? Así pensamos en nuestro contexto que es esta cuestión del trabajo, ¿verdad? El hombre es allá, además el hombre es el que trae dinero en la cartera. La mujer no, trae para el gasto de la casa, pero no trae para amistades. Pero bueno, ya me estoy adelantando, este es otro tema de otra ocasión. Espero que usted regrese, ¿sí? Porque ese tema le tiene que tocar a usted como me está tocando a mí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis amados hermanos, en esto consiste nuestro trabajo en este mundo, en tomar ese huerto, ese hogar, ese templo, ese lugar de trabajo y hacerlo prosperar y crecer, ¿verdad? Para dar a conocer en ese lugar, no precisamente quiénes somos nosotros, sino quién es Dios. Amén. Sino quién es Dios. ¿Usted cree que en nuestra ciudad hace falta que la gente sepa quién es Dios? ¿Verdad que sí? ¿Por qué la gente se hace imágenes de todo color y talla? ¿Por qué? Porque la gente anda en busca de Dios y lo buscan así en una imagen. Pero Dios no es una imagen. Dios no es barro. Tampoco es papel, tampoco es madera. Dios es un ser auténtico. Amén. Y así quiere revelarse al mundo. Y quien tiene que revelar la autenticidad de Dios al mundo somos nosotros. Los que tomamos, los que nos apropiamos de la asignación que Dios nos ha dado. ¿Sí? El trabajo que Dios nos ha dado. No solamente está dentro de la casa, sino fuera de la casa. Y tampoco no solamente está fuera de la casa, sino también dentro de la casa.
del hogar que Dios nos permite vivir. Así que como Dios creó, la Biblia dice que Dios creó, nosotros debemos crear, ¿verdad? Tener ideas creativas de Dios. ¿Cómo soy un mejor empleado en mi trabajo? ¿Cómo soy una mejor esposa para cuidar de mi hogar? El varón preguntarse, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Dios, dame creatividad para ser un mejor esposo para mi esposa, para mis hijos, un mejor padre. Y los hijos también, Dios, dame creatividad para ser un buen hijo en mi casa. Dios es creador y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, si tú sientes que estás trabado, que no encuentras cómo mejorar tu vida, ¿qué hago, Dios? Pídele a Dios, amén. Él nos hizo a su imagen, en Él hay poder, amén, para llenarnos a nosotros de su gracia. Así que hermanos amados, esta es la primera lección de varias que quiero compartir de este tema, viendo el trabajo desde la perspectiva de la creación. Amén. El trabajo no comienza contigo ni conmigo. El trabajo comienza con Dios, que es un trabajador. Amén. Y Él nos dejó un modelo para el trabajo, una asignación. Amén. Así que vamos a trabajar para esa asignación. Vamos a buscar a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude a ser mejores personas. Voy a ir concluyendo en esta mañana. Antes que comenzar este año, el año pasado, Dios siempre le da una palabra profética a nuestro pastor, que es la palabra que nos guía como iglesia para todo el año. Y la palabra profética para este año 2026, para esta iglesia, es tesoros de sabiduría. Amén. Y cuando Dios trae una revelación a mi vida que no estaba en mi ser, estaba la letra de la palabra, pero no la revelación, como cuando yo empecé a ver a Daniel desde otra forma. Y yo dije, wow, aquí hay algo que yo no había comprendido, ¿no? Entonces, amados hermanos, para eso se convierte en un tesoro de sabiduría, en algo que Dios te está alumbrando el entendimiento, el corazón, hermano, para que comprendas las escrituras de una manera vivencial. Amén. Que no sea letra ni conocimiento, sino que sea vida. Que eso que estás leyendo se pueda hacer parte de tu vida. Así sentí yo cuando leí el profeta Daniel. Mis amados hermanos, eso es un tesoro de sabiduría para mí. Por algo estoy feliz en esta mañana, porque estoy compartiendo un tesoro de sabiduría que yo, si me bendijo a mí, creo que puede bendecir a otros. Amén. Esa es la razón por la cual me atreví a darlo. Esa es una palabra profética, tesoros de sabiduría. Y hace 2 meses atrás, más aproximadamente, que tuvimos una noche profética. No sé quiénes están aquí, saben que hablamos de esto que voy a decirles ahorita. En esa noche profética hablamos de algunas cosas proféticas que Dios ha hablado para la iglesia, pero hubo algo en particular que, bueno, no sé si les cuento las dos, pero ya se me acabó el tiempo. Mejor una nada más, ¿ok? Y les voy a contar esta. Dios dio una palabra profética para la iglesia y dijo Dios, escúcheme bien, por favor, porque tiene que ver con todos nosotros. Ya me pueden quitar esto, hijo, por favor, ¿sí? Dice, Dios habló proféticamente y dijo, es tiempo de preparar los odres para el vino nuevo. Es tiempo de preparar los odres para el vino nuevo. Un odre es una vasija. El vino nuevo representa un nuevo gozo, un nuevo tiempo. Sí, un nuevo tiempo de Dios para nosotros. Un nuevo gozo, un nuevo mover, fluir del Espíritu Santo en su iglesia, en los corazones, en las vidas, en las personas. Dios dijo, es tiempo de que preparemos los odres para el vino nuevo. Y si tú eres de esta casa, el mensaje es para ti. Si Emaús es tu casa, el mensaje es para ti. Dios dice, iglesia, prepara tu odre, porque yo traigo vino nuevo, unción fresca, tiempo fresco, fuerzas nuevas. Wow, yo ya quiero ver todo eso. Yo quiero todo eso. Amén. Pero es tiempo de preparar los odres. Un odre viejo tiene que renunciar a los pensamientos del ayer. Yo te invito a que empieces a pensar diferente del trabajo, porque es el tema de hoy, ¿verdad? Que empieces a pensar diferente, que
¿Quién tiene que bendecir la ciudad? ¿Quién tiene que resolver todo lo mal que está en Ciudad Cuauhtémoc? ¿A quién se lo echamos, hermanos? A la presidenta. Que se haga bolas y que vea cómo nos resuelve todo. Hermanos, odres nuevos, odres nuevos, odres nuevos, pensamientos nuevos. Sé que hemos hecho varias cosas por la ciudad, no omito ninguna. Servolución es un brazo de la iglesia, que hemos hecho varias cosas, y el domingo pasado nuestro pastor nos predicaba de eso. Pero vamos por más, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Vamos por más, siendo un odre nuevo, rompiendo el molde de cómo estamos viviendo la cultura de familia, de cómo estamos viviendo la cultura de matrimonio, de cómo estamos viviendo la cultura de ser hijos, ¿verdad? Bajo autoridad de padres en el hogar. Todo eso, de todo eso habla ser un odre nuevo. Amén. Ser un odre nuevo. Y para que seamos un odre nuevo, tenemos que romper el odre que hoy somos. Para que Dios haga de nosotros un odre nuevo, tenemos que romper el molde. El molde es tu corazón. Tienes que decirle a Dios: aquí está mi corazón, hazlo un odre nuevo. Necesito ser un odre nuevo, quiero ser un odre nuevo. ¿Sabes de qué tengo temor, hermanos? Cuando Dios da una palabra profética, que se nos pase el tiempo y no la veamos cumplir. Eso me pesa muchísimo, muchísimo. Y tenemos que obedecer a Dios. Dios dice: tiempo de preparar los odres nuevos. Yo quiero ver diferente mi ciudad. Yo quiero conocer más maneras de bendecir mi ciudad. Todo lo que la iglesia hace, lo hace con la finalidad de bendecir la ciudad. Así que si tú quieres mostrar amor por tu ciudad, súmate a la iglesia. Súmate a la iglesia. La iglesia tiene 5 ejes. Bueno, no lo voy a decir yo porque para eso existe Crecer, ¿verdad? Ahí en Crecer se explican todos los brazos o los ejes de la iglesia. Pero todo lo que la iglesia hace es en pro de contribuir a la transformación de la ciudad. Amados hermanos, en esta mañana yo les pido que se pongan de pie.